Nos encontramos en el Complejo Cultural Palacio Obispo Solís, donde dentro de unos minutos se va a presentar oficialmente la revista Alfil en su 11ª edición. Estamos con una de las coordinadoras del proyecto, Inmaculada Sánchez. ¿Qué tal, Inma? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ya la tenemos aquí, recién salidita del horno, y nos decíais, hay muchas sorpresas. La primera, el formato. La primera, el formato, sí, es curioso cómo surgió la idea y bueno, la compartimos con vosotros. Estábamos empezando el curso 2011-2012 y Alfil había cerrado con una trilogía de pequeños libretos y queríamos hablar de los años 80 porque a los niños siempre les contamos que aquella década fue maravillosa, pero ellos no saben por qué. Entonces la mejor manera de hacerlo era a través de un periódico, pensando en Cambio 16, que fue una revista voz de la transición. Entonces, de ahí, de ese hilo, empezamos a tirar y al final ha salido este periódico tan esperado. Bueno, la verdad es que aún no hemos tenido tiempo de ojearlo, pero pesa. Pesa. 64 páginas, más 2 de última hora que fueron necesarias para la impresión. Y la verdad es que si todo lo que hay dentro, toda la emoción, toda la nostalgia, todos los recuerdos que ha despertado en nosotros los primeros, porque la hemos hecho, los alumnos después, si todo eso lo pesáramos, pesaría mucho más. Entonces a mí me parece que pesa poco. Bueno, no vamos a desvelar muchos más secretos de Alfil 11 porque ya tendremos tiempo de verla más despacio. Además, ahora dentro de un momentito va a ser la presentación donde seguro que nos vais a contar más cosas. Pero sí que nos gustaría que nos contaras un poco sobre lo que es la presentación, porque sé que también lo habéis mimado mucho y va a ser muy especial, ¿no? Bueno, especial porque yo creo que como la mayoría de las cosas que hacemos están hechas con el alma, y esto es quizás algo muy íntimo, pero es que es verdad. Desde que nos levantamos por la mañana hasta las 2 de la tarde y por las tardes, pues todo lo que hacemos lo hacemos con muchas ganas. La presentación es un conjunto de emociones. Nosotros vamos a poner la parte del texto y de la nostalgia que hemos recogido en estas páginas, y los compañeros de música, tecnología y ciencias sociales y el niño de uno de ellos que se ha sumado al acto van a poner los temas musicales de los años 80 que llevan preparando pues desde prácticamente principio de curso. En cuanto supieron cuál era el tema editorial, lo tuvieron muy claro, y ensayando en los recreos, por las tardes, fines de semana, vacaciones, y en las horas de CCP que Ciri no les convocaba para las reuniones, se llevaban sus instrumentos a clase y ensayaban. Bueno, es mucha gente la que ha colaborado en esta revista, alumnos, profesores, no sé si también el resto de la comunidad educativa, supongo que sí, pero también esta tarde va a participar mucha gente, ¿no?, en lo que es la presentación. Sí, como cada año Alfil cuenta con colaboraciones externas, además de los padres, profesores y alumnos, que los padres en este número tienen mucho que decir, porque ellos vivieron los años 80 cuando tenía la edad que hoy tienen sus hijos. Y aparte de los padres y la comunidad educativa en general, los alumnos, el diseño prácticamente lo han hecho ellos a mano, han dibujado la publicidad. Aparte de eso, hemos contado con colaboraciones ajenas al centro, pues la secretaria de Alcaldía ha escrito un artículo sobre el kiosco del Cano, que es uno de los artículos más mimados. Hemos contado con colaboraciones de otros países, incluso profesores de inglés que escriben en inglés sobre la movida en otros países, en Inglaterra, en Holanda, en Bulgaria, padres de alumnos extranjeros. La verdad es que es una revista que está hecha con el corazón de mucha gente. Bueno, pues tendremos que ojearla y que verla mucho más despacio para poder ir pues sacándole todo el jugo a esta revista, y desde aquí pues aprovechamos para desearos como mínimo toda la suerte que habéis tenido con las anteriores, que además han sido publicaciones premiadas, y esperamos que esta también tenga su reconocimiento. Yo siempre digo lo mismo cuando me hablan de premios y de reconocimientos: el mayor de todos, que cuando los niños la tengan en casa se sienten a leerla. Ese es el más importante, al menos para el equipo que hace la revista. Y el reconocimiento, pues siempre es muy agradable que los demás sepan ver el esfuerzo y el trabajo y la dedicación tan absoluta que ponemos en esta revista. Pues Inma, muchas gracias por habernos atendido y estamos a la espera de ver esa presentación oficial. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Para asistir a la presentación de la revista Alfil 11, y nosotros, mientras que el acto comienza, queremos ir recogiendo
más opiniones, más valoraciones. Está con nosotros, como no podía ser de otra manera, el director del IES, Gonzalo Torrente Ballester, Juan Díaz. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Pues encantado, sinceramente encantado. Hoy ya por fin llega el esperado momento, la presentación de Alfil 11. Hace un momento hablábamos con Inmaculada Sánchez, una de las coordinadoras, que ya, bueno, pues comentábamos con ella la primera de los cambios, de las sorpresas, que es precisamente el formato, que nos habéis guardado el secreto hasta el último momento. Avanzábamos algo, sí, formato periódico, con una crónica de los 80. Y bueno, ¿qué se siente cuando ya está aquí la revista? Agradezco que me hagas la pregunta de los sentimientos. Pues mirad, yo, no sé, es una sensación de plenitud, pero lo voy a decir por qué. Yo llevo 13 años corriendo una maratón y llevo como 6 meses u 8, no sé, un tiempo sprintando. Y hoy, cuando venía para acá, venía un chaval ayudándome a traer cosas y le decía, qué momento de sosiego. Esa es la sensación, es un sosiego de trabajo bien hecho, has dicho Inmaculada, está María José, está José Antonio. Ahí detrás de, yo no digo nombres, digo el resto, los que me van a faltar siempre, porque nunca podría nombrar a toda la gente que hay detrás de la revista. El esfuerzo compartido, para mí es muy importante, y sobre todo la sensación de hacer centro, hacer cultura, y por qué no, para mí más importante, hacer sociedad. Para mí, para los demás, cada uno tiene sus prioridades. Gracias. Bueno, sabemos que Juan no ha querido asumir el protagonismo en esta publicación, igual que en las anteriores, pero sí que ha aportado también pues un poquito, ¿no? Un granito de arena, y hemos visto, he estado yo ahí ojeando un poquito, hay un artículo de Juan Díaz. Sí, hay un artículo en donde se expresa lo que quiere ser la revista, lo que es nuestro centro, un volcán de sensaciones, de sentimientos, de pretensiones, de intenciones, pero sobre todo la tranquilidad de... A mí me daba miedo escribir en ese tono porque tienes que desnudarte, yo soy muy pudoroso, pero la tranquilidad es que siempre te quedas algún trapo guardado, es decir, siempre nos quedamos en todos los artículos algún secreto interno que hay que descubrir con el paso del tiempo. Yo hay uno que os descubriré en breve, ¿vale? Pues estaremos esperando en breve y bueno, pues sí que ya para finalizar, porque nos consta que en esta ocasión se ha cuidado muchísimo lo que es este acto de presentación al que vamos a asistir, y de hecho se ha sacado fuera del instituto. No sé si es la primera vez que se presenta fuera del instituto la revista Alfil, pero sí que bueno, pues nos consta eso que decíamos, ¿no? Que se ha cuidado mucho la presentación y todos los detalles. Sí, todos los detalles. Se ha presentado en más ocasiones, se presentó coincidiendo con unas jornadas literarias, con una visita de la anterior consejera. Hoy tenemos visitas de muchos amigos, de gente muy importante, nos visitan algunos compañeros y amigos, profesores también, que también son políticos de la Asamblea. Y sobre todo, yo creo que lo más importante del acto de hoy, que es lo que yo quiero destacar, como tú bien has dicho, es el montón de horas que hay detrás de esto, pero horas que no vienen de otro sitio que de la vocación de las personas, de las ganas de superarse. Es muy difícil superar el nivel de Alfil 11, pero habrá oportunidades para darle muchísimos enfoques, y lo más importante es hacer centro y hacer sociedad. Nosotros, en nuestra intención siempre ha sido, y creemos que la conexión de la revista con la sociedad, con los alumnos, con los padres, con toda la comunidad escolar, empieza a partir de mañana. Hoy, digamos, es el parto, con todo el respeto, con todo el cariño, como dice Inmaculada, pero mañana empieza a vivir la vida Alfil 11 y va a llevar a interconectar a mucha gente. Esa es la garantía que tengo y eso es lo que pretendíamos, con lo cual yo pienso que la satisfacción del objetivo conseguido, y no lo digo por vanidad, sino por respeto a todo el trabajo que hay de mis compañeros, evidentemente. Compañeros, el objetivo lo habéis conseguido. Y ya por último, ¿con qué nos quedamos de todo este largo caminar? Porque, bueno, como decía Juan, ahora vamos a asistir al parto, pero esto se ha venido gestando durante mucho tiempo. De todo, ¿con qué, si tuviéramos que elegir algo, con qué nos quedaríamos? Lo de siempre, con el corazón. No hay más que corazón, todo corazón. Muchas gracias, Juan. A vosotros, un abrazo.
Cuando yo tenía vuestra edad, cualquier joven alguna vez en su vida escucha esta verdad universal que no se sabe muy bien de dónde procede. Y cualquier joven, a medida que cumple años, adquiere la capacidad de escuchar la voz del tiempo. Y ahí está el error, en creer que lo nuestro vivido no se puede comparar con nada. Ni eso, ni aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. El mejor, sin duda, es el que tenemos entre las manos. El tiempo que forma nuestro instante. La vida no deja de ser una suma de esos instantes que se convierten en pasado con solo pestañear. Por eso este recorrido por los 80, para demostraros a vosotros, alumnos, que vuestro tiempo, el de ahora, es maravilloso, tanto como el de los que fueron jóvenes en aquella época. Para daros solución a algunos de los impulsos de vuestros padres, profesores y medianitos de edad. Después de atravesar esta barrera del tiempo, encontraréis respuestas a los gustos musicales y televisivos de los que os educan. Entenderéis el sentido de Mecano, de Barrio Sésamo, de la Bruja Avería y de las sombreras y los pelos cardados, de la movida, del llanto por chanquete o de por qué Queen es uno de los mejores en los 80, en los 90 y ahora. Los niños jóvenes de los 80 fueron educados en el respeto a la familia, en la autoridad de los padres y profesores. Existían los dos rombos, las prohibiciones, restricciones y otras NES que marcaban su patrón de comportamiento. Pensar lo que se dice pensar se hacía en silencio y sin demostrarlo. Se escuchaba, se callaba y se revelaba uno por dentro, sin hacer demasiado ruido. Las cosas eran como eran y no se replicaba. Ni siquiera existía esa posibilidad, aunque las ideas y las decisiones bulleran por dentro. Entenderéis, generación del nuevo siglo, que sus caras se cambien con vuestra soltura ante el mundo, ante las tecnologías y las relaciones. Pero también debéis entender que los de aquella niñez, juventud de los 80 sean calmados, sosegados y firmes en sus propósitos. Sobre todo por lo que les ha costado quitarse de encima los miedos acumulados. Se aprendía con esfuerzo, se entendía por propio empeño, se descubría el mundo, el sexo y a los otros desde la intuición. Nadie hablaba claro sobre estos temas. Crecer era lanzarse sin red y aprender, siempre aprender. Por eso, usad las herramientas de las que disponéis, porque el entusiasmo lo lleváis consigo. Es vuestro turno para cambiar lo que no os guste y así, de aquí a unos años, cuando no entendáis la música que escuchan vuestros hijos, os recordéis con añoranza a los Simpsons, podáis sonreír, entornar los ojos y susurrar con complacencia. Cuando yo tenía vuestra edad,
Bueno, yo ahora me voy a saltar el guión y voy a invitar a toda esta gente que está aquí a que pasen al fondo porque hay sillas. Es casualidad que cuando vivíamos los años 80, estos padres de hoy tenían entonces la edad de sus hijos ahora. Es decir, estaban en cuarto de la ESO. Los que ahora están en cuarto, estos papás tenían 16, 17 años, algunos 20. Entonces les pedimos a Lampa que escribieran algo y claro, no tuvieron ninguna duda de qué cosas les querían contar a sus hijos. Y Guadalupe Franco nos va a leer ahora un poquito de lo que les han escrito en un artículo que encontraréis completo, que se titula Yo en los 80 tenía vuestra edad. Si le aplaudimos se anima. Hola, hijo. Hoy nos hemos sentado a pensar cómo vivíamos cuando teníamos tu edad en los años 80. En principio parece que no hay demasiadas diferencias, pero no es así. Todo era distinto. La alimentación, el sexo, el respeto, hasta las golosinas. Nos pasábamos la tarde en la calle, jugando con los amigos al brilé, a la zorra picúa, al piso. Así que no necesitábamos ni el 20 ni el Messenger. Y el muro donde escribíamos era eso, un muro. Por ejemplo, cuando te gustaba un chico. Al anochecer, cuando te llamaban para casa, nadie tenía móvil, ni SMS, ni nada. Nuestra madre se asomaba a la puerta, gritaba nuestro nombre, era una voz, grito al que tú acudías y punto. Y veías la tele, pero 2 canales, la 1 y la 2. Hasta 1 hora, porque luego se terminaba la programación. Solo se veía en la pantalla la carta de ajuste. Y no teníamos mando a distancia. Había muchas series de dibujos animados que recordamos con mucho cariño. La hormiga atómica, el oso Yogi, los picapiedras, Heidi, Super Ratón, Mazinger Z, etc. Y también Fama, el equipo A, MacGyver, Dallas o Alf. El lunes de Pascua no se iba al santo en coche, sino en tractor. Y nosotros nos montábamos en un remolque y listo. Nosotros tuvimos tu edad en los años 80 y descubrimos que el encanto y la magia surgen dentro de cada uno. La historia se escribe cada día y de la vuestra sois vosotros los protagonistas. Por parte de los padres. Algunos profesores son padres y han tirado del hijo en clase para construir un hermoso ovillo que está tejido con recuerdos de infancia. Antonio García Paz es alumno, hijo de padres de esta época, y Antonio Garrido es padre y profesor de alumnos que hoy tienen 14 años, o 15, o 16, por ahí anda. Alguna bronca me va a echar mañana. Ellos no van a salir y nos lo van a contar ahora. Antonio García Paz y Antonio Garrido, por favor. Buenas. Una jornada cualquiera, Javier Ramiro entra por la puerta del cuarto de la ESO con cara de tarea pendiente. A ver, chicos, esta noche tenemos que hacer algo para dejar nuestras huellas, también en el alfil. ¿Sabéis algo del año 80 que no sea el Mundial de Fútbol? Pues ha llegado el momento de investigar. Preguntad en casa por los usos y costumbres de aquellos años. Vuestros padres con los artífices de aquella época y la vivieron con vuestra edad. Nadie mejor que ellos para contaros los entresijos de las tareas y las madrugadas, las discotecas y los callejones, los secretos, los atuendos, música y hábitos. ¡Hala, a correr! Y bien hecho, ¿eh? Que lo va a leer toda la gente. Y aquí tenéis el resultado de tan exhaustiva investigación. Disfrutarlo. En la página 33. Evidentemente hace años no existía el Photoshop. Es lo que había. Se me oye bien.
¿Ya? ¿Con qué nostalgia recuerdo todos aquellos conciertos musicales? Aún puedo verme allí, al cerrar los ojos, recordando incluso la ropa que llevaba. Es difícil olvidar aquellos pantalones de pinza, las chaquetas de cuero, las botas militares, los zapatos llamados botines o los pantalones vaqueros sí, que debido a su tratamiento de prelavado lucían decolorados y chic. O aquella blusa con hombreras que llevaba mi chica, con su cinturón grueso de colores dorados y plateados. ¿Quién no se acuerda de cómo yo vestido en aquellos maravillosos años? Esto es un homenaje a mí mismo, de cuando yo era pequeño. Me acerco al micro más. Corría el invierno de 1980. Hacía un frío que rascaba y había que ponerse al socuello. Estábamos solo tres: Diego Mataguarro, Isidro Perete y yo. Media hora después, y como siempre, formábamos un ejército. Picharín, Coleto, Pinales, mi primo el Pollo y un largo etcétera se nos habían agregado. Teníamos que entrar en calor y nada mejor que empezar jugando al burro. Perete se agarraba con fuerza a los barrotes de la tía Queca. Saltamos por encima de él y el jodido no se derrumbaba, aunque casi no sentía los riñones. Después se la quedó Coleto, Chicharín y a mí me tocó el último. Ya calentitos y con los nervios a flor de piel decidimos que el escondite nos podía relajar algo más. Vaya si nos escondimos, en el trigal de Boquique. Y apareció él. El puñetero guardia también andaba escondido con la intención de pillarnos y ponernos una multa de por lo menos 50 pesetas. Pero era torpe y siempre asomaba la pluma de su sombrero por encima de las espigas. Voz de alarma y a correr, y a partirse el culo de risa al mismo tiempo. Pobre hombre, siempre se la quedaba. Bueno, como veis, en el proceso de elaboración de Alfil hemos contado en gran parte con los padres de alumnos, y una mañana, cuando llegamos al instituto, lo primero que hacemos la mayoría de nosotros es abrir rayuelas. Y después de haberles pedido a los padres también por rayuelas que nos enviaran fotos de aquel año del 83, cuando nevó por primera vez en este pueblo, por lo menos la primera para mí, nos encontramos ninguna foto, ninguna. Pero sí nos encontramos con un mensaje que comenzaba así: lo siento, en mi casa no tenemos fotos de ese día, aún no teníamos cámara. Mis padres son gente humilde, solo puedo recordar que era viernes. Pero os lo va a contar ella, mi hermana, Ana Isabel Sánchez. Solo puedo recordar que era viernes, al salir del cole, y que volvíamos para casa mi amiga Concha Rubio y yo. Recuerdo que llevaba puesta una bufanda que mi madre me tejió, beige y marrón, con flecos, y la traíamos extendida para recoger los copos de nieve que caían. Al llegar a casa, recuerdo a mi madre esperándonos, ilusionada, expectante por ver nuestras caritas, con una gran hoguera que solo se hacía en las matanzas, pero que ese día, de manera extraordinaria, había encendido con gran ilusión, para que sus hijos, al regresar helados del colegio, pudieran entrar en calor. Recuerdo que por aquellos entonces teníamos clase por la tarde. Mi madre me plantó unas catiuscas y para el cole otra vez. Recuerdo también con qué impaciencia esperaba salir del cole para poder hacer un gran muñeco de nieve en la calleja, nuestra calleja, y a mi hermano Martín cogiendo un cubo para recoger nieve y empezar a hacer la bola que sería el cuerpo del muñeco. Pero mira por dónde, cuando estábamos en lo mejor, sale mi madre. Y ya sabéis cómo son las madres, sobre todo la mía. Ana, vamos hija, que tienes que ir a catequesis. ¿A catequesis? Vamos, hombre. Pero así fue. No hace falta que diga que las madres casi siempre se salen con la suya. Pero no olvidaré esa tarde con mi catequista, Agustina, y mis compañeros, Guadalupe Cruz, Juan Antonio Campos, Alfonsito. Soy capaz de contaros hasta lo que vimos aquella tarde, las bodas de Canaán. Pero mi catequista era casi más comprensiva que mi madre y nos dejó salir a la calle. Disfrutamos de la nieve en esa calle Valdivia. Los hijos de la jorobá habían hecho un muñeco enorme. Y tampoco podré olvidar el día siguiente, la necesidad de querer aprovechar la poquita de nieve que iba quedando encima de los coches
para hacer mini muñecos de nieve. Y por supuesto, recuerdo cómo me desilusioné cuando vi que la nieve se fundía en el suelo a medida que pasaban las horas, cómo se teñía de marrón por la tierra de mi calle, aún sin encementar, mi querida calle Las Vacas. Un día cualquiera, no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer y con tu corazón estás llorando otra vez. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Jugando con las flores en mi jardín. Luego por la noche, al Penta a escuchar canciones que consiguen que te pueda amar. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Demasiado tarde para comprender. Mi cabeza da vueltas, persiguiéndote. Mi cabeza da vueltas. Aquí de los papás lectores, hemos vivido la década de los 80 en España, pero como sabéis, Alfil siempre quiere contar con agentes externos, lo hemos decidido llamar, y sobre todo conocer otras experiencias ochenteras que se vivieron fuera de nuestras fronteras. Y es que, como cada año, creemos que mirar hacia afuera y alzar la vista alrededor de uno mismo es la única manera de crecer y llegar más lejos.
Por eso en Alfil vais a encontrar artículos de algunos ochenteros europeos que son padres de alumnos procedentes de Holanda y Bulgaria. Y Jasper Lee, el padre de una alumna de primero de la ESO, Lune, ha querido contarnos su experiencia como ochentero holandés. Por favor, Jasper. Esta es una de las pocas veces que yo miro para arriba. Igual que yo. Os voy a contar mi 80 en Holanda. Había mucha libertad en la sociedad. Todo el mundo está apagado. Había mucha libertad en la sociedad. Todo el mundo fumaba como la gente aquí hoy en día. Sin embargo, en Holanda en Holanda casi todos dejaron de fumar hace 15 o 20 años. Había un montón de conciertos, fiestas públicas, espectáculos, etc. La mayoría de la gente viajaba mucho al extranjero para pasar unas vacaciones largas ahí. Estoy un poquito resfriado. Culturalmente, todo el país florecía. Inmigraron trabajadores de todos los países y se mezclaron con los holandeses. Sus costumbres, sus idiomas y sobre todo sus cocinas han influido bastante en la cultura holandesa. En el cuarto curso del instituto fuimos de excursión a la República Checa. Las fronteras allí estaban medio cerradas y tenían mucha vigilancia. Un hombre de la aduana checa subió a nuestro autobús para controlar los pasaportes. Llevaba una ametralladora peligrosa y estaba prohibido reír. La inspección tardó casi 3 horas. Todo estaba en silencio. Allí vimos un mundo al revés. Todo era gris y triste. Y la gente no hablaba en público. ¡Qué duro golpe! Aprendimos que teníamos mucha suerte con las circunstancias holandeses. Cuando tenía 20 años, en el 1989, vine a España con mi novia por un mes. Me sorprendieron mucho las diferencias entre Holanda y España. Hoy día vivimos aquí con mucha satisfacción. En algunos aspectos, Extremadura se parece a Holanda en sus años 80. En otros, es bastante más moderna. ¿Cuántos tesoros naturales tiene Extremadura en oferta? Deberíamos cuidarla mucho y tener conciencia de nuestro medio ambiente. Nos sentimos muy bien acogidos por todos los vecinos y agradecidos por la posibilidad de vivir con vosotros en Extremadura. Desgraciadamente, cada día leemos en la prensa escándalos de todo tipo, inmobiliarios, económicos, políticos. Y Alfil 11 también se ha hecho eco de algunos asuntos graves de los 80. No todo fue música y color y movida. Algunos de los escándalos de entonces siguen hoy en boca de la sociedad e incluso andamos arrastrando las consecuencias de aquellos desastres, como la crisis alimentaria que desató el aceite de colza. Ciriaco López, compañero nuestro que sabe mucho de alimentación, nos lo va a contar. ¿A que sí? Más de 4.000 muertos y 30.000 afectados. La mayoría de las muertes se produjeron en semanas inmediatamente posteriores a la detección del síndrome. Otras muchas han sido el resultado de las complicaciones secundarias y las secuelas que han quedado a largo plazo. Las personas que han sobrevivido padecen fuertes dolores, problemas osteoarticulares, disfunciones renales y hepáticas, así como problemas cardiorrespiratorios. La versión oficial en los primeros momentos se centra en una neumonía típica y es el 10 de junio, en Televisión Española,
cuando se relaciona con el consumo de aceite de colza adulterado. Paralelamente, otros investigadores indagan las causas de este síndrome, como fue el caso del doctor Muro, director del Hospital del Rey de Madrid, que concluye que el origen del síndrome son una partida de tomates cultivados en Roquetas del Mar, Almería, y previamente tratados con un compuesto derivado de los órganos tiofosforados. Desde entonces se han dado algunas circunstancias entre personas relacionadas con el caso que no dejan indiferente a nadie, como destituciones laborales, despidos repentinos, censura de documentales sobre el caso, etc. Para poder combatir todas estas situaciones, ya sean crisis alimentarias, energéticas o económicas, creo modestamente que uno de los pilares básicos sería una educación fuerte. Las personas íntegramente formadas y con espíritu crítico desempeñarían con intensidad y honestidad las profesiones que han elegido, alejados de todo tipo de atropellos, intereses o corruptelas. Desde nuestro centro educativo intentamos que esta formación sea adecuada para todos los alumnos en general y en particular para aquellos que cursan algún ciclo de la familia profesional industria alimentaria. Bueno, otro de los escándalos con más repercusión mediática de entonces se repite casualmente hoy en día. Así nos lo han mostrado los alumnos de segundo de bachillerato, de los cuales tenemos aquí una pequeña representación, que han investigado mucho para hacer un pequeño o gran reportaje. Julián y Samuel, en cuanto empiecen vais a saber de qué escándalos estamos hablando. Bueno. El hombre más rico de España, José María Ruiz Mateo, afirma que las bases económicas de sus empresas no le preocupan lo más mínimo porque nunca estarán en quiebra debido a la diversidad de actividades que llevan a cabo. Según él, hay etapas duras en su vida que aportan la emoción necesaria para no tener que desanimarse nunca. Su mayor empeño ha sido tener 100.000 colaboradores a su orden y se ha tenido que conformar con 60.000 colaboradores. Quería ayudar a la administración ofreciendo millones de puestos de trabajo. Sin embargo, lejos de conseguirlo, lo que ha recibido ha sido una orden de desmantelamiento por parte de la administración. Quizás ahora tenga que aplicarse su propio lema: no hay que desanimarse jamás. Dentro de cada estanque hay nuevos estanques y nuevos jardines, en el que siempre encontraremos nuevos peces y nuevas plantas. Esa imagen de mundos dentro de mundos me impresionó mucho. Santiago Auserón.
se abre una de las secciones con más contenido de Alfil 11 y a la que quizá le tengamos más cariño los que vivimos aquellos años, es la sección de cultura. Y es que la década de los 80 marcó un antes y un después en el panorama cultural y musical de nuestro país. En aquella época en la que éramos jóvenes, y aquí Octavio me permite citar su propio artículo, algunos como él y como yo, todavía niños, el acceso a la música era complicado. A través de amigos, hermanos, algún primo mayor o las máquinas de discos, podíamos acceder a los nuevos sonidos y nuevas modas. Y estos eran un factor de descubrimiento de nuevos horizontes, de nuevos mundos imaginarios y desconocidos, que iban tomando forma de una manera imprecisa en nuestro interior. Además, el rock en esos años se convirtió en una especie de folclore sin tierra y sin pasado, que desterró al instante a lo tradicional y conecta con una generación adolescente que lo hace suyo y propio, como una seña de identidad. El cine fue otro de los puntos fuertes de aquellos años, pues rompe con la línea cinematográfica de lo que se venía haciendo en España hasta ese momento. El cine de los 80 deja atrás las películas en blanco y negro de los hermanos Ozores, Alfredo Landa, Paco Martínez Soria o las cupletistas más guapas del país. Andrés Calvo, amante del cine y el arte, nos descubre en Alfil 11 la gran pantalla de los 80. Un poco de seriedad, creo yo, pero bueno. Sexo, drogas, lesbianismo, pasiones extremas, masoquismo, música, etcétera, conviven en un Madrid rabioso por hacer millones de cosas que la dictadura había prohibido. La transición política no fue solo la llegada de la democracia, sino una puerta que se abrió para que cada uno expresara sus sentimientos, deseos, vicios, pasiones, su libertad particular, que puede que no coincidiera con la de la mayoría de la gente, pero que a quien no le guste, que no participe. Pedro Almodóvar, entonces trabajador de Telefónica, formaba parte del grupo de teatro Los Goliardos, donde conoce a Carmen Maura. También crea, junto a McNamara, el grupo de punk, glam, rock, paródico. Escribe relatos que a veces se publican, como la fotonovela Erecciones Generales, que se publicará en la revista El Víbora, y que será la base para el guión de la película. Tras más de un año de rodaje, salió una obra con una libertad creadora prácticamente desconocida en la España de la época, con muchos defectos, sí, pero con tantos que crean un estilo nuevo. Pepi, Lucibón, se convirtió en una película de culto. Estuvo en los circuitos independientes y posteriormente una cadena de cines comerciales se atrevió a proyectarla durante 4 años seguidos en las sesiones nocturnas. Locos, pirados, malintencionados, gamberros, provocadores, insensatos, pasotas, cutres. Si tenéis ideas disparatadas, llevadlas a cabo. Sacadlas a la luz, enseñádnoslas. El arte se mueve con las ideas nuevas y a quien no le guste que no mire, o simplemente que vuelva a lo clásico, que para eso.
especial, y creo que último siempre, de Alfil. Como cada año digo, Alfil persigue un objetivo pedagógico, y es que, como hemos comentado en el editorial, este año estábamos muy interesados en explicarles a los chavales por qué siempre les hablamos de aquella adolescencia nuestra. ¿Cuántas veces sentenciamos esto ya no es lo que era? ¿O cuántas otras hemos escuchado decir entonces sí que se hacían las cosas como se tenían que hacer? No sabemos cuánto de verdad hay en la segunda afirmación, pero la primera es cierta al 100%. Los tiempos cambian, y con ellos su gente, sus hábitos y sus maneras de hacer. Quizá hay adolescentes que se sorprendan si escuchan que antes la pizarra de cada clase estaba presidida o por un crucifijo o por la foto de Sus Majestades los Reyes de España. También les resultará sorprendente saber que había maestros que todavía conservaban su palmeta para castigar a aquellos alumnos que no se portaban bien en clase, o incluso les resultará curioso saber que se impartían asignaturas como pretecnología, Lauder, donde las niñas aprendían a bordar o a hacer punto de cruz y los niños lámparas y accesorios varios para el hogar. De todo esto y mucho más puede hablarnos don Nacho, maestro de entonces y de ahora, que durante muchos años ha sido compañero nuestro, pero que ya se ha jubilado, muy a nuestro pesar. Es una entrevista que aquí viene que se centra más en esos años. Mi primer destino definitivo fue en el 75, en un colegio de Torrecilla de Los Ángeles, cerca de Pinefranqueado, con 5 unidades. Las clases eran de 10 a 1 y de 3 a 5. Cada maestro daba clases a 2 cursos. A mí me tocó 7º y 8º de ED y tenía que impartir todas las materias o intercambiar algunas con el maestro que daba la biblioteca. Las aulas no tenían luz eléctrica ni calefacción. Después de mucho tiempo conseguimos unas alcachofas de butano, una especie de brasero de butano con una bombona pequeña que poníamos en medio de la clase para entrar un poquito de calor. El cassette a pila y del maestro. Las copias se hacían con una intentilla construida a base de cola de pescado. Nada de multicoquista, ni de fotocopiadora, ni de eso ni hablando. Algunos mapas, libros, cuadernos, mucho encerrado y tiza y poco más, a suplir las carencias con muchísimo ingenio. En la época de la recolección del polen, producto típico de la zona, se llevaba a la era junto al centro para secarlo al sol. Si se ponía a llover, solíamos dejar a los alumnos salir de la clase para ayudar a su familia a recogerlo. Claro que había sentido, igual que ahora, pero por distintas razones. Más de una vez, yendo a clase, he escuchado a algún padre decirle a su hijo: ¿tú qué coño fuera? ¿A entrar a ladrillo? ¿O a sacar las cabras a pastar? Ya en Santa María, en el siguiente destino, hacía, en este caso de conserje, administrativo, cambiaba los muebles, cuando era necesario, arreglaba la calefacción, hacía las copias a los alumnos. Vamos, el maestro de los 80 es un poco multiuso, pues en los colegios públicos en esa fecha no había más personal que maestro. Hoy están mucho mejor dotados los centros, tanto de especialistas como de materiales y de nuevas tecnologías. En mi opinión, la mayor diferencia entre ser profesor antes y serlo ahora es el respeto, no digo miedo, sino respeto, que año tras año se ha ido deteriorando. Pero yo, a pesar de todo, me quedo con el siglo XXI. Yo siempre he intentado hacer los cambios, aunque a veces me ha costado esfuerzo. De entonces, de los que habla Nacho, ahora son educadores de sus hijos adolescentes, y además de ir a la escuela, esa escuela en la que había asignaturas de niños y de niñas, también tenían unas tardes infinitamente largas para hacer de todo. Ya nos lo contaba Antonio Garrido. Y aquellas tardes de infancia, al menos aquí en Miajada, no hubieran sido lo mismo sin el kiosco del Cano. Hoy uno de sus nietos ocupa una silla en una clase de segundo de la ESO,
y quizá esta tarde vaya a conocer un poquito más a su abuelo. Una de las colaboraciones externas, Carmen Galán, nos lo va a contar. Bueno, esto no es. ¿A que estoy bien? Por aquel entonces escuchaba a mi madre cantar aquello de cisne cuello negro, cisne cuello blanco. Puede que haya sido esa dicotomía musical, la decisión entre una cosa u otra, sin tener otro criterio que el de la costumbre, lo que haya influido en el color de mi kiosco. En mi caso, en la de los que compartieron mi infancia de mi ahijada, teníamos un doble camino, el del kiosco amarillo o el del kiosco rojo. Uno enfrente del Cine Hotel y el otro enfrente del ayuntamiento. Uno de Paco y Anita y el otro el del Cano. No es mi intención desmerecer a los primeros, personas entrañables y queridas en este pueblo. Pero el Cano atesoraba en su kiosco sabores que se nos quedaban en la memoria de los sentidos y que nos atrapaban para siempre. Nadie vendía unos flash, hielo con colorantes, como los del Cano. Los Burmar Flash. Grandes como ladrillos e interminables como las pastillas de burra, aunque tan caros que solo podíamos comprarlos entre unos cuantos para repartirlos después, claro. Lo peor era llegar al caldo, que iba quedando a medida que se descongelaba. ¿De quién era el caldo? ¿Del que lo había comprado? ¿Del que había recaudado el dinero? ¿O del que lo había sostenido mientras los demás chupábamos? El Cano nos miraba y entendía nuestra risa. Esa risa floja y sin sentido que los mayores percibían con miedo. Todos los adultos del mundo menos el Cano, que nos acompañaba y movía la cabeza en señal de compañerismo. Vendía cigarrillos por unidad, menchero de mechas y piedras, y novelas de Marcial Lafuente Estefanía, que me recordaban a mi abuelo, a su silueta encorvada hacia adelante detrás del cristal del balcón, leyendo ávido y absorbido, tanto que a veces se movía hacia un lado, esquivando las balas de los pistoleros. Mi abuelo, mis recuerdos, el pausado tiempo de mi niñez. Qué niña tan feliz fui, tan expectante y pendiente de las cosas de la vida que me iba envolviendo y dando forma. Y en esa vida no puedo sino recordar con cariño y poner en un lugar privilegiado al señor Cano, el Cano, tesorero y guardián de sabores, secretos y mirada, el dueño de un kiosco rojo en medio de un pueblo de Extremadura que nos mostró el lado más dulce de los recuerdos. Antonio Gómez Taller, músico español, 1957-2009. Antonio Ferradis Monraval, Chanquete, actor español, 1921-2000. José Antonio Labordeta Subías, cantautor, escritor y político español, 1935-2000. Severiano Ballesteros Sota, Seve, golfista español, 1957-2011. Marcelino Camacho Abad, dirigente sindical y político español, 1918-2010. Freddie Mercury, músico británico, 1946-1991. Gloria Fuerte, poetisa, 1917-1998.
Francisco Rabal Valera, actor, guionista y director de cine español, 1926-2001. Diana Spencer, Lady Di, princesa de Gales, 1961-1997. Miguel Gil Cuesta, humorista español, 1919-2001. Y se hace difícil terminar. Ojalá hubiéramos podido leer un fragmento de todos los artículos que componen este número. Guada. Sin embargo, no podemos irnos sin hablar de un hombre que difícilmente podremos olvidar ninguno de nosotros y que ha marcado la vida de otros. Juan, te toca, por fin. Ha marcado su vida.
Sí, sí. ¡Bravo! Los sultanes del swing. Terry Williams, Alan Clark, John Ashley y el maestro Maher Knopfler. Gracias. Y yo esta mediodía, Octavio y todo, pero esto es palabra. Decía aquello, es lo único que sé decir en inglés, 4 títulos de 4 canciones. We should be here. Digo, ¿cómo estará? ¿Estás mejor? Eso es lo importante. Me toca. Sí, gracias. Dice por fin porque sabe que soy una persona un poco nerviosa, no me gusta esperar. Soy un poco de aquella manera. Me conocéis. Y me ha dejado para el final y encima me dice que lea. Cosa que yo no hago nunca, que yo no leo. A mí me gusta hablar. Pero bueno, os voy a contar una cosa, es algo muy personal y me apetece que me escuchéis un poquito. Intentaré hacer lo que debo de hacer. Si no puedo, Jasper, yo tengo un catarrazo también tremendo, ¿eh? Me disculpáis. Hablo de un 14 de marzo de 1980, es el cumpleaños de mi padre, que se llama Pedro, que tiene 51 años, y pedazo de manojo de espárragos que me he cogido en los canchos. Vengo con las manos hechas polvo, enrojecía, entonces no tenía guante ni nada. Y después de echar a comer a Nicanor, el Nicanor es un cernícalo que cayó de un nido de la iglesia de Santiago. Un mechinal, que es un trocito pequeñito, un hueco, lo he criado y no ha querido irse. Los cernícalos se van en octubre o noviembre y este no se quería ir. No sé. Quiere estar aquí. ¿Cómo vuela? Siempre come en mi mano, da una volanda y se posa en un guante, que era de cuero, me riñó mi madre porque lo destrozó. Pero en fin, apasionante, de verdad. Porque es libre el cernícalo y viene y se quiere quedar conmigo. A mí eso lo flipo, de verdad. Me dice mi padre, pon el parte. Entonces se llamaba parte. Recordando un poco, quizás, no sé, a otros tiempos más oscuros, que a mí me han contado poco, pero que sí sé. Primera noticia del 14 de marzo, coincidiendo con su cumpleaños. Félix Rodríguez de la Fuente ha fallecido en un accidente de avioneta. Iba con Teodoro y Alberto. ¿Era un presagio o es que la brisa fría y el aire cortante de marzo me habían hablado? Yo sabía, lo sabía. El frío no era otra cosa que la propia tristeza. Se ha ido. Sin más. Antes que nosotros, mi vecino ya tenía televisión, Juan Acero. Y en ella salía un señor con unos halcones y con el bocadillo en mano. Nosotros estábamos allí. Fue cuando le conocí a este señor, a Félix Rodríguez de la Fuente. Yo tenía 8 años, ya tengo muchos, llevo gafas, Antonio, corro ya nada. Aprendí escuchando su voz profunda, ora armoniosa, ora angustiada, siempre penetrante, sus R's. Queridos amigos de la fauna ibérica, resuenan en mi oído. El lobo, aún hoy lo hacen, en la vieja cárcava. Aprendí a defender lo justo, a entender el modo natural de las cosas, a comprender el sentido de la vida y de la muerte, nuestro sentido como seres vivos, nuestra responsabilidad como personas. Una persona debe saber, debe estudiar, debe conocer, debe respetar, debe tener conciencia de que su existencia está y estará en este planeta. No queremos entender que nuestro planeta es el paraíso y nosotros los responsables. Eso no queremos entenderlos, ninguno. Y ese es el verdadero, para mí, misterio. Y el otro misterio es mucho más fácil que todo esto y que todo lo que de alguna forma contiene ese artículo, leedlo con todo el cariño que yo lo he escrito y me quedo con muchas cosas que son muy íntimas y las dejo para mí, evidentemente, pero una compartiré con vosotros en breve tiempo. Es una sorpresa que yo también le quiero dedicar a Inma porque a mí ya tengo cierta edad y va siendo difícil sorprenderme, pero me encanta que me sorprendan. Y tenía que decir esto, que el otro misterio es mucho más fácil que Félix Rodríguez de la Fuente, todos los que han mencionado, todas las personas seguiremos vivos mientras aúlle el lobo, ulule la lechuza y seguiremos vivos y Félix seguirá vivo mientras vuele un águila. Un solo águila que vuele es suficiente. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenas tardes.
Juan sabéis que no lo ha dicho todo. Tiene que volver a salir. Yo estoy segura. Pero yo ya termino, ¿vale? Bueno, estamos seguros de que muchos de vosotros, mientras hablábamos aquí esta tarde y veíamos las imágenes que María José ha preparado con tanto amor, habéis recordado 1001 imágenes más que no están ahí y que no están en Alfil, o algún personaje que estaba dormido en el recuerdo del que aún no hemos hablado. Y esa queremos que sea la clausura de este acto. Lo que queda por decir de los 80 lo haréis vosotros. Mientras paséis las páginas de esta edición con vuestros hijos, sentados frente a la tele, esperamos que apagada, y reviviendo los años que hoy que estamos compartiendo juntos. En ese mismo instante estaréis conectando dos épocas distintas que no pueden ser la una sin la otra. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este número de Alfil, especialmente a los alumnos que le han dado color, Antonio, Gaviano, en representación de todos ellos, y por supuesto a todos los que estáis hoy aquí por habernos dedicado vuestro tiempo.